¿Alguna vez has sentido que por más que quieras avanzar hay algo o alguien que te retiene? Como si un hilo invisible te atara al pasado, repitiendo historias, emociones y rostros que parecen cambiar de forma, pero no de esencia. Ese hilo, querido amigo, es lo que en la sabiduría espiritual se llama un nudo kármico, un lazo que el alma mantiene con otra alma por causa de aprendizajes no completados, heridas no comprendidas o actos que aún no han sido transmutados en comprensión. Allan Kardec, el gran codificador del espiritismo, hablaba de estos lazos no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Decía que el alma se reencuentra con aquellos a quienes ha dañado o de quienes ha recibido daño, no por venganza del destino, sino por justicia del amor. Porque el amor, cuando es real, busca siempre restablecer el equilibrio, y ese equilibrio se alcanza cuando la comprensión sustituye al dolor, y la compasión reemplaza al resentimiento. Pero, ¿qué hacer cuando el corazón ya no soporta más? Cuando el vínculo con alguien se vuelve una fuente constante de sufrimiento y sientes que esa persona te ha arrebatado la paz, la confianza, la fe en ti mismo. Ahí es donde la enseñanza de Kardec revela su belleza más profunda. Él nos enseña que el alma no está condenada a permanecer atada al pasado, que todo lazo, incluso el más doloroso, puede ser desatado, no por el olvido ni por la indiferencia, sino por la comprensión consciente y el perdón verdadero. Kardec decía que cada emoción negativa sostenida en el tiempo, rencor, culpa, odio o miedo, actúa como un imán espiritual. Lo que piensas y sientes, proyectas, y lo que proyectas, atraes. Así, sin darnos cuenta, mantenemos activas las conexiones con aquellos que nos dañaron, reviviendo los mismos conflictos vida tras vida, palabra tras palabra. Es como si el alma repitiera un viejo guión, esperando que, finalmente, uno de los dos aprenda el papel del amor. Y es aquí donde entra la técnica espiritual que él sugería, una forma de liberación basada en la comprensión del vínculo, no en la negación de su existencia. Kardec enseñaba que todo lazo puede ser purificado cuando el alma logra mirarlo desde la luz, sin el deseo de castigar, sin la necesidad de ser reparada por el otro, sino con la decisión profunda de liberarse a sí misma. Imagina por un momento que el dolor que sientes hacia alguien es una cuerda. Cuanto más tiras de ella con enojo, más fuerte se aprieta el nudo. Pero si comienzas a soltar la tensión, a dejar de luchar contra lo que fue, el nudo empieza a aflojarse. No desaparece de inmediato, pero el simple acto de no oponer resistencia ya inicia la disolución. Esa es la base de la técnica, transformar la energía del vínculo en lugar de reforzarla. Para Allan Kardec, el primer paso es reconocer el lazo, no huir de él, no justificarlo, no negarlo, reconocerlo como una experiencia del alma. Preguntarte, ¿qué me estaba mostrando esta relación? ¿Qué parte de mí necesitaba ver reflejada en esa persona? Porque toda relación kármica es, ante todo, un espejo que refleja no lo que eres, sino lo que necesitas comprender para ser libre. El segundo paso es orar con conciencia. Kardec no se refería a una oración mecánica, sino a un diálogo íntimo con el alma del otro, incluso si esa persona ya no está presente. En su libro El Evangelio según el Espiritismo, él sugiere que cuando alguien te hiere, ores no solo por ti, sino también por quien te hirió, no para justificar su acto, sino para iluminar el camino de ambos, porque cuando uno de los dos eleva su vibración, el lazo entero empieza a transmutarse. El tercer paso, y quizás el más poderoso, es perdonar para liberar. No perdonar por obligación, ni como un acto moral, sino como un acto de inteligencia espiritual. Kardec decía que perdonar no es aprobar el daño, sino negarse a seguir cargando con él. Es entender que lo que te hicieron fue una lección, no una condena. Que el alma que te lastimó lo hizo desde su propia ignorancia, y tú, desde tu evolución, puedes decidir no continuar esa cadena. Sin embargo, aquí surge una verdad delicada. Perdonar no siempre significa reconciliarse. No todos los lazos necesitan permanecer. Algunos deben soltarse con amor.
Y eso también es amor, porque amar no es mantener cerca a quien te hiere, sino desear que ambos encuentren la paz, aunque sea en caminos distintos. Esta técnica, que algunos llaman la liberación por comprensión, no requiere rituales complejos, sino una práctica diaria de conciencia. Cada vez que recuerdes a esa persona y sientas enojo, detente. Respira profundamente y di para ti mismo: yo elijo comprender, yo elijo liberar. Al principio parecerá solo una frase, pero con el tiempo, esa intención empezará a cambiar tu campo energético y el lazo comenzará a aflojarse. Cuando el alma decide liberar, el universo entero coopera. Los encuentros dejan de repetirse, las heridas comienzan a cerrarse y una sensación de ligereza toma el lugar del resentimiento. No porque el pasado haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo vivió. Y entonces ocurre algo casi mágico. Aquello que una vez te pareció una injusticia se revela como un acto de sabiduría del destino. Comprendes que esa persona fue el instrumento de una lección que tu alma necesitaba. Que sin esa herida no habrías descubierto tu verdadera fortaleza. Y al ver esto con claridad, el nudo se deshace por sí mismo, silenciosamente, como un hilo que se suelta al contacto con la luz. Pero todavía queda un paso más, uno que pocos se atreven a dar, y que marca la verdadera liberación del alma. Ese paso final consiste en transformar la energía del vínculo en sabiduría viva. Porque liberar no significa olvidar, ni borrar lo ocurrido. Significa aprender tan profundamente de esa experiencia que ya no pueda repetirse. Kardec explicaba que cuando una lección kármica es comprendida, el alma asciende a un nivel vibratorio donde esa forma de dolor ya no tiene lugar. Es como si la conciencia, al iluminar la sombra, hiciera que ésta perdiera consistencia. Lo que antes era un nudo, ahora se convierte en un hilo dorado de entendimiento, que une las almas no por el sufrimiento, sino por el aprendizaje. Pero, ¿cómo se transforma una herida en sabiduría? La respuesta no está en la mente, sino en el corazón. El intelecto puede analizar, justificar, entender las razones, pero solo el corazón puede transmutar, y para eso se necesita presencia. Observar la emoción sin juicio, permitir que el dolor se exprese, llorar si es necesario sin resistir, porque cada lágrima consciente es una gota de luz que limpia el alma. Kardec solía decir que el sufrimiento deja de ser castigo cuando se vuelve comprensión, y en esa comprensión empieza la verdadera alquimia del espíritu. Imagina que dentro de ti hay una habitación oscura donde guardas los recuerdos que más duelen. Cada pensamiento de culpa o rabia es como cerrar esa puerta con más fuerza. Pero cuando decides abrirla, cuando en lugar de huir decides mirar, la oscuridad se disuelve ante la luz de tu conciencia. No porque el pasado cambie, sino porque tú eliges iluminarlo. Ese acto de mirar con compasión es el inicio de toda liberación kármica. Muchos preguntan, ¿y si esa persona me sigue haciendo daño? ¿Y si aún está cerca, manipulando, hiriendo, mintiendo? Allan Kardec enseñaba que la caridad más elevada es la que se ejerce con prudencia. Amar no significa permitir el abuso. Comprender no implica quedarse. A veces la lección consiste justamente en poner un límite con serenidad, en reconocer que tu evolución ya no requiere esa dinámica. Desatar un nudo no es cortarlo con ira, sino soltarlo con inteligencia. Hay amores que deben transformarse en distancia, y distancias que se vuelven nuevas formas de amor, porque la energía del alma es como el agua. Si la contienes con fuerza, se estanca, pero si la dejas fluir, encuentra su cauce. Cuando te resistes a soltar a alguien que ya no vibra contigo, tu energía se bloquea. Pero cuando confías en el proceso y permites que la vida te guíe, el universo reorganiza todo para tu crecimiento. El karma no es una condena escrita en piedra. Es un contrato de aprendizaje que se reescribe cada vez que eliges conscientemente actuar desde el amor. Y aquí está el corazón de la técnica de Kardec, la elevación vibratoria a través de la comprensión. No se trata de castigar ni de esperar justicia divina.
Se trata de vibrar tan alto que el conflicto simplemente no pueda alcanzarte. Imagina un instrumento musical que emite una frecuencia pura. Los ruidos disonantes no pueden persistir cerca de él. Asimismo, cuando tu alma alcanza la vibración del perdón, los antiguos vínculos disonantes se disuelven. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú ya no resuenas con esa frecuencia. En el Libro de los Espíritus, Kardec pregunta a los guías si el alma puede liberarse de sus pruebas antes de tiempo, y los espíritus responden, sí, cuando comprende la enseñanza que contenían. Esa respuesta encierra una llave inmensa. La vida no te repite una lección por crueldad, sino por amor. Te la repite hasta que puedas recibirla con sabiduría. Y una vez aprendida, la realidad cambia, porque ya no necesitas el dolor como maestro. Piensa en esas relaciones que parecen girar siempre en el mismo círculo. Cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el patrón se repite. ¿Qué te está mostrando la vida? ¿Qué parte de ti sigue buscando aprobación, miedo a estar solo, necesidad de controlar o miedo a ser herido? Cada relación es un espejo que refleja una lección distinta, y cuando logras verlo sin victimismo, algo se rompe, o mejor dicho, algo se desata. A veces liberar a otro significa liberar una versión de ti mismo, la versión que necesitaba ese vínculo para sentirse completa. Cuando te despides de alguien desde la gratitud, aunque duela, estás diciéndole al universo, ya aprendí. Ya no necesito esta forma de dolor para crecer. Y el universo responde abriendo nuevos caminos, nuevas relaciones, nuevas oportunidades para amar desde otro nivel de conciencia. Kardec insistía en que el perdón y la comprensión son fuerzas activas, no pasivas. No es esperar que el tiempo sane, es trabajar interiormente para transformar la emoción. Un ejercicio que él recomendaba era imaginar al otro envuelto en luz, desearle evolución, pedirle al plano superior que le ayude a comprender también su camino. Porque cuando uno de los dos comprende, ambos se liberan. Así de poderosa es la energía del amor consciente. El proceso no siempre es inmediato. A veces pasarán días, meses, incluso años, pero cada vez que eliges no reaccionar con rabia, cada vez que decides responder con serenidad, estás deshaciendo un hilo del nudo. Es un trabajo sutil, silencioso, casi invisible, pero profundamente liberador, porque la libertad no llega de golpe, llega en pequeñas comprensiones diarias, y poco a poco comienzas a sentir que el peso desaparece. Ya no piensas en esa persona con dolor, sino con una especie de ternura distante. Ya no buscas justicia, porque entiendes que la vida se encarga de equilibrar todo. Ya no deseas revancha, porque sabes que todo lo que das, de algún modo, regresa. Es entonces cuando comprendes que la verdadera técnica de Allan Kardec no es un método externo, sino un estado interior de comprensión profunda. Cuando el alma alcanza ese estado, deja de vivir desde la herida y empieza a vivir desde la conciencia. Y vivir desde la conciencia significa reconocer que nada ni nadie puede robarte la paz si tú no lo permites. Que incluso aquellos que te dañaron fueron maestros disfrazados. Que la vida, con su aparente dureza, siempre está conspirando a favor de tu evolución. Y sin embargo, hay una dimensión más sutil, más profunda aún, donde el alma no solo perdona, sino que bendice el lazo, donde entiende que cada encuentro, incluso los más dolorosos, formaban parte de un plan mayor, tejido por la inteligencia divina para conducirnos hacia la plenitud del ser, porque cuando la conciencia alcanza ese punto, ya no busca liberarse del otro, sino a través del otro. Esa es la diferencia entre la reacción y la iluminación. El ser humano común intenta escapar del dolor, mientras que el alma despierta lo transforma en un portal. Y Kardec comprendió esto con una claridad que pocos han expresado. Los vínculos que más duelen son en realidad los más sagrados, no por lo que nos quitan, sino por lo que nos revelan. Cada alma que se cruza en nuestro camino tiene una razón profunda. Algunas vienen a amarnos, otras a desafiarnos, y algunas simplemente a despertarnos.
Y cuando esa alma nos hiere, lo que en verdad está haciendo, sin saberlo, es remover capas de ilusión, obligándonos a mirar lo que habíamos escondido de nosotros mismos. Es por eso que el dolor, cuando se observa con sabiduría, deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo. Imagina que estás caminando con una lámpara en la mano, en medio de la noche. Cada persona que encuentras refleja un fragmento de tu propia luz, pero también de tu sombra. Algunos reflejos son suaves, otros duelen como fuego. Sin embargo, todos te ayudan a conocerte, y cuando comprendes esto, ya no culpas. Empiezas a agradecer, incluso por las experiencias que antes llamabas injustas, porque entiendes que la vida no te pone pruebas para castigarte, sino para recordarte de qué estás hecho. Allan Kardec solía decir que la justicia divina no es punitiva, es educativa. En esa frase se esconde una verdad que transforma toda perspectiva espiritual. El universo no castiga, enseña, no retribuye, corrige, no condena, eleva. Y si comprendes que cada encuentro fue un maestro disfrazado, entonces el resentimiento pierde sentido. Porque, ¿cómo resentirse con quien fue instrumento de tu evolución? Sin embargo, llegar a este nivel de comprensión no significa negar la humanidad. No se trata de fingir que no duele, ni de hablar de perdón desde una falsa superioridad. Kardec mismo advertía que la evolución espiritual no anula la sensibilidad, la refina. Perdonar no es olvidar el dolor, es amarlo hasta transformarlo. Y ese proceso a veces implica reconocer la herida, llorarla, sostenerla en silencio, y luego dejar que se disuelva en la comprensión. Cuando entiendes que cada emoción es energía en movimiento, descubres que el resentimiento no es más que energía estancada, y que al resistirte a perdonar, en realidad no estás castigando al otro, sino a ti mismo. Es como beber veneno esperando que el otro enferme. Por eso la técnica de liberación de Kardec comienza con una decisión íntima. Yo no me castigaré más por lo que el otro hizo. Esa frase, pronunciada con el corazón, tiene un poder inmenso, porque lo que realmente te ata no es la persona, sino el juicio que mantienes sobre lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo se bendice un lazo? ¿Cómo se convierte el dolor en amor? La clave está en la mirada del alma. Kardec decía que la oración es un puente entre los mundos visibles e invisibles, y que cada pensamiento elevado tiene la fuerza de modificar los planos sutiles. Cuando piensas con amor en alguien que te hirió, estás enviando luz a esa conexión. Esa luz no solo sana al otro, también te sana a ti. Porque lo que entregas con sinceridad al universo inevitablemente regresa multiplicado. Haz este ejercicio. Cierra los ojos, visualiza a esa persona que aún te duele. No necesitas hablar, solo mírala desde el alma. Imagina que entre ustedes hay un lazo luminoso que antes era pesado, oscuro, lleno de rabia. Ahora, lentamente, comienza a volverse transparente, suave, liviano. Dile, mentalmente, te libero y me libero. Gracias por lo que me enseñaste, aunque no lo comprendí en su momento. Que encuentres paz, como yo estoy encontrando la mía. Respira profundamente. Esa imagen, repetida con constancia, tiene el poder de cambiar tu campo energético, porque donde hay comprensión no puede haber prisión. El alma que perdona no lo hace por debilidad, sino por sabiduría. Sabe que retener el odio es seguir unido al pasado y que soltarlo es elegir la libertad. En palabras de Kardec, el perdón es el olvido del mal, no por ignorancia, sino por superación. Es decir, el alma no olvida lo que sucedió, simplemente ya no vibra en la misma frecuencia del daño. Y cuando eso ocurre, la herida deja de ser una herida, se convierte en enseñanza. La ciencia moderna, curiosamente, empieza a confirmar lo que Kardec y los grandes sabios espirituales decían desde hace siglos. Las emociones no resueltas alteran nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestra mente. El resentimiento cambia la química del cerebro, debilita el sistema inmune, envejece las células, mientras que el perdón y la gratitud generan coherencia cardíaca, claridad mental
y hasta regeneración física. El espíritu y el cuerpo no están separados. Lo que liberas en el alma, también lo liberas en la carne. Por eso, cuando perdonas verdaderamente, no solo sanas una historia, sanas tu biología, tu destino y tus futuras encarnaciones. Porque el alma que aprende una lección deja de repetirla. Los vínculos futuros ya no nacen desde la carencia, sino desde la plenitud. Y eso es lo que Kardec llamaba la reparación consciente. Aprender con amor lo que antes aprendías con dolor. Entonces, cuando logras bendecir el lazo, la vida empieza a cambiar sutilmente. Las sincronicidades aumentan, las cargas se alivian, los nuevos encuentros fluyen con más armonía. No porque el universo haya cambiado, sino porque tu vibración lo ha hecho. Has pasado del campo del karma, la repetición, al campo del dharma, la realización. Y en ese punto, ya no eres víctima del destino, sino co-creador con él. Y sin embargo, la evolución no se detiene ahí. Hay un nivel más profundo aún, donde la comprensión trasciende incluso la dualidad de el que hiere y el herido. Un nivel en el que descubres que en el fondo nunca hubo dos, que todo fue una danza del alma consigo misma, una coreografía divina diseñada para recordar su propio origen, porque cuando el alma despierta a esa verdad, comprende que el otro nunca fue un enemigo, sino una parte de sí misma cumpliendo un papel necesario en el gran teatro de la existencia. Lo que llamamos karma deja entonces de ser una deuda para convertirse en un guión de amor. Cada herida, cada encuentro, cada adiós, todo se revela como una escena precisa dentro del proceso de evolución. Y así, lo que antes dolía, ahora se honra. Lo que antes parecía injusto, ahora se entiende como parte de una geometría sagrada que la mente humana apenas puede vislumbrar. Allan Kardec decía que el universo es una escuela infinita, donde el alma pasa de grado cada vez que elige comprender en lugar de juzgar. En esa escuela no hay fracasos, solo repeticiones. Y cuando uno aprende de verdad, la vida deja de repetirse. Así, el alma que logra desatar un nudo kármico no vence al otro, sino que vence a la ignorancia que los mantenía unidos por el dolor. La liberación no es una victoria sobre alguien, es una victoria sobre uno mismo. Y ese es el propósito más profundo de todo vínculo humano: despertar conciencia. Cuando un lazo te obliga a mirar tus sombras, a practicar la paciencia, a soltar el control o a aprender a amarte, ese lazo ha cumplido su misión. Entonces puedes agradecer, no desde la mente que recuerda el daño, sino desde el alma que reconoce el propósito. Es ahí donde el karma se disuelve y da paso al amor impersonal, ese amor que no exige ni retiene, que simplemente comprende. Imagina por un momento que la vida es un río. Las personas que llegan a ti son como piedras en su cauce. Algunas suavizan el flujo, otras lo desvían, otras te hacen tropezar. Pero sin esas piedras, el río no aprendería a fluir. Tú no serías quien eres si no hubieras pasado por cada una de esas corrientes. Y cuando miras hacia atrás desde la orilla de la conciencia, comprendes que ninguna piedra fue en vano. Todas te dieron forma. Todas te enseñaron a seguir fluyendo sin perder tu esencia. La técnica de Allan Kardec, vista desde este nivel, deja de ser solo una práctica espiritual para convertirse en un modo de vivir. Vivir desde el alma significa caminar sin resistencia, aceptar sin sumisión, amar sin posesión y liberar sin rencor. Significa comprender que cada relación, por más breve o intensa que sea, es una oportunidad de evolución compartida, incluso las que terminan con dolor, especialmente esas. Kardec enseñaba que cuando el alma alcanza ese grado de lucidez, ya no crea nuevos nudos. Sus actos se vuelven más conscientes, sus palabras más ligeras, sus pensamientos más puros. Entonces, en lugar de proyectar dolor, irradia paz. En lugar de buscar comprensión, se convierte en comprensión, y esa vibración, aunque invisible, transforma el entorno. Porque el alma libre se convierte en un faro, no impone su luz, simplemente la ofrece. El perdón, en este punto, se vuelve natural.
Ya no es un esfuerzo moral, es una consecuencia de la claridad interior. Perdonas porque entiendes, amas porque recuerdas, bendices porque ya no temes. Y cuando llegas a ese estado, el karma se transmuta en dharma. La energía que antes te ataba, ahora te impulsa hacia un propósito más alto. La herida se convierte en don, lo que antes dolía, ahora sirve. En El libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el medio más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la tentación del mal? Los espíritus responden: un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Esa frase resume todo el viaje que hemos hecho hasta aquí, porque al final, desatar los nudos kármicos no es un trabajo con el otro, sino contigo. Es conocerte tan profundamente que ya no reacciones desde la herida, sino desde la comprensión. Y cuando te conoces, te liberas. Esa es la verdadera alquimia espiritual, transformar la reacción en conciencia, el dolor en sabiduría, el pasado en luz. Y cuando lo haces, algo sagrado ocurre. Comienzas a atraer almas afines, relaciones basadas en el respeto, vínculos que suman y no restan. Porque la vibración que emites define las almas que llegan a ti. Así, cada nudo que desatas abre espacio para un lazo más puro. Y esa es la cadena infinita de la evolución. Liberar para amar mejor, amar para liberar más. Y quizás un día, cuando tu alma mire hacia atrás desde otra vida, recordará este instante como el momento en que decidió soltar. No con dolor, sino con gratitud. Porque cada nudo que soltaste fue una semilla de luz sembrada en tu destino. Cada vez que elegiste comprender en lugar de vengarte, tejiste un futuro más sereno. Cada vez que bendijiste a quien te hirió, ayudaste a elevar el alma colectiva del mundo. Al final, todo se resume en una sola elección. ¿Quieres seguir atado a la historia o deseas convertirte en su maestro? La vida no te pide olvidar, te pide trascender. No te pide borrar, te pide aprender. Porque solo cuando la comprensión supera al dolor, el alma se vuelve verdaderamente libre. Y si hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes que hay alguien en tu vida con quien aún tienes un lazo pendiente, no lo veas como una carga, sino como una oportunidad. No te apresures a romperlo con enojo, ni a aferrarte con miedo. Solo obsérvalo con amor. Comprende qué parte de ti aún necesita sanar. Y cuando lo veas con claridad, di en silencio: gracias, te dejo ir, me dejo ir, que la luz que te guía sea la misma que me libera. Entonces, el universo responderá, no con palabras, sino con señales, quizás una sensación de paz inexplicable, un sueño, un reencuentro, una comprensión súbita. Porque cuando el alma decide realmente soltar, el universo conspira a su favor. Todo empieza a alinearse con una precisión milagrosa, y así poco a poco el nudo se disuelve. La historia se calma, y tú te conviertes en lo que siempre fuiste, un ser de luz en proceso de recordar su origen divino. Esa es la esencia del mensaje de Allan Kardec. No estamos aquí para pagar castigos, sino para aprender a amar con sabiduría. Y cada alma que cruza nuestro camino es una parte de ese aprendizaje. Que esta reflexión te sirva como guía. Que encuentres en ella la fuerza para soltar sin miedo, para perdonar sin orgullo y para amar sin condiciones. Y si sientes que esta enseñanza ha tocado tu corazón, compártela con otros. Quizás, a través de tus palabras, otra alma recuerde que también puede desatar su propio nudo kármico. Porque al final todos somos viajeros del mismo río, buscando el mismo mar, la paz del alma.